En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Queridos amigos y hermanos en el Señor, la Iglesia hoy celebra a este gigante de la fe, San Atanasio, que sufrió varias excomuniones y que fue deportado algunas veces. A un padre de la Iglesia escribió: el mundo católico se acostó, durmió católico y de pronto se despertó arriano. Arrio es un personaje muy inteligente, era un personaje muy inteligente, muy astuto, y como dice Chesterton, refiriéndose a las herejías, una herejía no es más que una verdad enloquecida, es decir, una verdad que se saca del corpus doctrinal, del cuerpo doctrinal de la Iglesia, este cuerpo doctrinal que está expresado ante todo y sobre todo por la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, con el auxilio del magisterio auténtico y verdadero. El arrianismo por su autor Arrio, es una de las herejías cristológicas más letales que se han dado y que continuamente a lo largo de la historia viene cobrando vida de vez en cuando. Y también hoy, en estos tiempos, en este año 2020, siglo XXI, estamos asistiendo a la revivificación, a la malvada restauración, por decirlo así, de un neoarrianismo. Para Arrio, Jesucristo era así hijo de Dios, pero no era Dios. Era la criatura más excelente de todas las criaturas, pero no era Dios. Podía estar por encima de los ángeles, pero no era Dios. El sentido de hijo de Dios lo entendía en un sentido más bien analógico y no real, destruyendo con ello el misterio de la Santísima Trinidad, que es el corazón del cristianismo y el corazón de nuestra fe, junto con el misterio de la encarnación de este Hijo de Dios, Dios verdadero como el Padre, en el seno de la Santísima Virgen. Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre. Hoy actualmente, tanto cierta teología de escritorio que no se fundamenta en la fe, sino más en la erudición inagotable, por una exégesis bastante envenenada por las ideologías, se ha querido y se quiere separar lo que ellos dicen el Jesús de la historia del Cristo de la fe, como habíamos visto en la catequesis del jueves pasado. Una división y contraposición absurda, como si el Cristo de la fe fuera una superposición de las primitivas comunidades cristianas y luego del encuentro del mensaje evangélico con la filosofía griega, fuera una superposición, un adorno a la figura puramente humana y puramente histórica de Jesús de Nazaret. De modo que Jesús de Nazaret es o puede ser el más grande de los profetas, el más grande de los hombres, pero no es Dios.
Precisamente, ya en la misma Sagrada Escritura encontramos esta unión que genera un nuevo nombre al Mesías, Jesucristo. Es decir, tanto el Cristo histórico, tanto el Jesús histórico como el Cristo de la fe son uno y el mismo, verdadero Dios y verdadero hombre. Porque si Jesucristo si no es Dios, si es solamente el Galileo, el Jesús de Nazaret, entonces no tiene ningún sentido nuestra fe. Y nuestra fe se pone al mismo nivel de las demás religiones, que es lo que está sucediendo ahora, porque después de todo, Cristo es un profeta más equiparable a Mahoma, equiparable a Buda, equiparable a Confucio, a Lao Tse e incluso a las mitologías paganas más grotescas y más primitivas. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y por defender esta verdad, San Atanasio fue excomulgado. No una vez, sino 3 o 4 veces. Padeció el exilio por defender. Y llegó a decirles a todos los obispos que eran arrianos, la gran mayoría de la iglesia se volvió arriana, y llegó a decirles, ustedes pueden tener los templos materiales, pueden tener las estructuras, pueden tener el poder económico. Ahora añadiríamos nosotros, pueden tener el poder mediático y el poder que les da los grandes de este mundo, las grandes instituciones de este mundo, como la masonería, la ONU, ¿no? Pero nosotros tenemos la fe. De modo que cada cristiano, cada creyente, cada auténtico católico es un templo en sí mismo. Y aunque queden en el mundo 1 o 2 católicos, ahí estará la iglesia presente. Grande fue la lucha, grande el sufrimiento de San Atanasio, como nos dice la epístola de San Pablo a los Corintios. Dice, él fue siempre abatido, pero no se sintió que perecía. Llevaba siempre en su cuerpo la mortificación, la muerte de Jesús, a fin de que la vida de Jesús, Dios y hombre, se manifestara también en su cuerpo. Él estuvo siempre entregado a la muerte, expuesto a la muerte por Jesús, para que de este modo la vida de Jesús sea manifestada en su propia mortalidad. San Atanasio fue perseguido, fue odiado, pero el Espíritu Santo que dirige la Iglesia supo hacer que la doctrina de este santo, que es no otra cosa que la doctrina revelada, fuera puesta a la luz. Como dice el Señor en el Evangelio, no hay nada encubierto que no se haya de descubrir, ni nada oculto que no se haya de saber. Lo que os digo de noche, decidlo a la luz del día, y lo que os digo al oído, predicarlo desde las terrazas. Es lo que hizo San Atanasio, defensor insigne de la divinidad de Jesucristo, contra todos aquellos que a lo largo de la historia, incluso actualmente, quieren reducir a Cristo únicamente a un gran hombre inspirador de movimientos sociales, de movimientos políticos, de un progreso puramente material, puramente económico e incluso de ideologías políticas. Tenemos un ejemplo en Italia de uno de los grandes arrianos o neoarrianos, es famoso Enzo Bianchi, que tiene la comunidad de Voce,
Él es un seglar, pero toda su espiritualidad o pseudo espiritualidad se basa en una herejía. Tenemos teólogos españoles como Juan Maciá o Pagola, que también son semi-arrianos, bajo un lenguaje aparentemente erudito e intrincado, y al mismo tiempo que pareciera o diera la impresión de ser sencillo y accesible, meten el veneno del neoarrianismo. Si Jesús no es Dios, Jesús no resucitó. Si Jesús no es Dios, no pudo redimirnos. Si Jesús no es Dios, vana es nuestra fe. Estamos en nuestros pecados. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Tenemos que defender la divinidad de Cristo, así como su humanidad perfecta contra el docetismo, que concebía a Jesucristo únicamente como una apariencia humana, una especie de fantasma que no tenía consistencia ni sustancia, porque es indigno de Dios hacerse hombre. Ese es el gran escándalo del cristianismo, en que el Dios omnipotente y misericordioso, creador del universo, se hace hombre, criatura, para, desde nuestra realidad, redimirnos. La humanidad de Cristo es el instrumento de la redención en virtud de la divinidad a la que está unida sin confusión y sin separación. Eso es lo que se llama la unión hipostática, y por eso creemos que en Cristo existen una persona y dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina, y una única persona que es el Hijo de Dios, el Verbo eterno, que se ha unido a la nuestra naturaleza humana mediante lo que la teología conoce como la unión hipostática. Precisamente la crisis de la iglesia de hoy es no haber reconocido o haberse dejado contaminar de este neoarrianismo. Y junto con el neoarrianismo, esa especie de coqueteo vergonzoso con el luteranismo, y como consecuencia de todo esto, este neomodernismo rampante que parece que ha oscurecido la mente, y esto es lo grave, la mente de tantos pastores de la iglesia, empezando desde las más altas cúpulas de la iglesia. Creo que para estos tiempos la intercesión de San Atanasio es urgente y debemos pedirla y solicitarla en nuestra oración. Atanasio, defensor de la divinidad de Cristo. Nadie como él, en su empeño, no se dejó impresionar ni por el poder de la jerarquía de entonces, que se había vuelto arriana. No le importó las amenazas, las descomuniones, las deportaciones, porque estaba seguro, firme en la fe de siempre, como dirá San Vicente de Lerins, uno de los padres de la iglesia también. En tiempos de crisis hemos de aferrarnos, hemos de agarrarnos a lo que se ha creído siempre en todas partes y ha sido creído por todos: nuestra fe. A San Atanasio se le atribuye el credo famoso, el credo quicumque. Para no alargarnos, no lo vamos a hacer, es un credo largo, pero es un credo que precisa muchísimo y de manera exacta, detallada, primorosa, diríamos, el contenido de nuestra fe trinitaria, y tanto la divinidad como la humanidad de Jesucristo. Pueden encontrarlo en internet, se llama quicumque, con Q, Q-U-Q-I, cumque, con Q. San Atanasio intercede por nosotros, y María, la vencedora de todas las herejías,
nos libre de este neorrianismo que nos amenaza y nos envenena. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.